Mi nombre es Adolfo Manaure, director editorial de Hub Group, la casa editora de The Standard CIO, Digital Toy Factory Pyme. The Standard CIO era hasta hace poco CIO América Latina, que estamos mutando de nombre. Y bueno, durante las últimas semanas, luego de la crisis por la pandemia de coronavirus, hemos estado conversando cada semana con distintos expertos en torno a uno de los, digámoslo, de las grandes transformaciones en torno a nuestra industria, que es el proceso de aceleración del trabajo remoto. Según el World Economic Forum, para el primer periodo de la primera fase de la pandemia, más de casi 4.000 millones de personas estaban en estado de cuarentena, de confinamiento en sus casas, la mayor parte de ellas teletrabajando. Solo por mencionar referencias, en la Argentina al finales de marzo, de 100.000 personas que habitualmente practicaban teletrabajo, en la actualidad ascendieron a un volumen de 900.000 en apenas 2 semanas, ¿no? Sin duda que este proceso ha tenido un impacto en muchos hábitos de uso de la tecnología y sobre todo, por sobre todas las cosas, en la manera en que garantizábamos la protección de los datos. Por ello, entonces, convocamos a Alexis Aguirre, quien es director de Seguridad de la Información para América Latina de Unisys, para comprender un poco qué está ocurriendo con lo que se consideraba era el canal más apropiado para garantizar la protección de los datos en remoto, que eran las VPN. Unisys inclusive ha emitido algunas informaciones que señalan que los ataques han crecido, a las VPNs han crecido en más de 400% en la última semana. Alexis, bienvenido. Primero que nada, nuevamente gracias por tener la paciencia para conectarnos. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con el estatus real de la seguridad en torno a las VPNs con el auge del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Muchas gracias por la invitación y también qué bueno que logramos aquí a empezar. De cualquier manera, en realidad hubo un cambio bastante grande bueno, global, la pandemia es global, el problema es global, y también la solución aquí que se encontró al momento, ya que todos están en sus casas, es tratar de encontrar algo que fuera factible y en un tiempo razonable para tratar de solucionar o por lo menos permitir el trabajo a la distancia. Entonces, en realidad todas las empresas se vieron con un enorme desafío. Obviamente que las empresas globales que ya tenían como algo normal, o sea, las VPNs, ya tenían la tecnología. El desafío o el reto era cómo subir de algún pequeño porcentaje de sus empleados, de sus usuarios, de sus colaboradores que trabajaban de sus casas, cómo hacerlo para llegar a subir casi toda la organización. Exactamente lo que pasó por Unisys hace un mes y medio, donde 15% de su fuerza de trabajo, es decir, más o menos 3.000 personas trabajaban remotamente, y de la noche para el día, con el tema de la pandemia global, eso subió al 95%. Entonces, de un día para el otro llegamos ahí casi 19.000 empleados trabajando de sus casas. Y eso en tiempo de, o sea, en 2, 3, 4, 5 días máximo es este cambio muy significativo. Al mismo tiempo, me gustaría decir que en realidad esto para empresas de tecnología es algo que fue más fácil tratar de solucionar, aunque es un desafío bastante grande. Pero las empresas que no tenían estos hábitos o que no sabían cómo trabajar remotamente, en realidad el reto, el desafío fue mucho más grande. Empezar a descubrir qué herramientas de colaboración tendrían que usar, y la seguridad en realidad, primero es la conectividad, primero es lograr hacer su trabajo, después se preocupan con la seguridad. Y exactamente por esta razón, de como están todos preocupados en seguir trabajando de alguna manera, la seguridad no queda tan muy bien cuidada en primer momento. Y es exactamente en esta brecha, en este momento, que todos los atacantes empiezan ahí a hacer su trabajo. En realidad, empiezan ahí sabiendo cuál es el labor más débil, y el momento que estamos viviendo global, empiezan a atacar por ahí. Y en este sentido, Alexis, ¿cuáles son los modus operandi que están desarrollando los atacantes
en torno a las vulnerabilidades de la VPN, un poco para entender tanto por el lado del usuario de la fuerza de trabajo remota como los especialistas en IT, cuáles son estos escenarios de vulnerabilidad que se presentan. ¿Cuál es la gran diferencia de trabajar en su casa y trabajar en la corporación? Bueno, primero que en la corporación nosotros tenemos, o normalmente las empresas tienen más protecciones, se llama el famoso protección de perímetro. Tienen firewalls, tienen IPS, Intrusion Prevention Systems, tienen anti-malwares, tienen antivirus, tienen sandboxing, tienen para las aplicaciones Web Application Firewalls, o sea, tienen todo un ecosistema de seguridad para proteger todo el ambiente y lo que se llama perímetro de la corporación, sea del data center o de la oficina, del escritorio donde estén trabajando. Cuando uno se cambia a la casa, en realidad no tiene nada de eso. En la casa uno tiene una internet pública, de alguna manera se conecta a la internet y cuanto mucho tiene un antivirus si el computador es de la compañía. Si es personal, a veces la gente ni siquiera tiene eso, ¿no? Protección básica. En ese momento la VPN es sumamente importante porque hace sí un tipo de protección, porque todos los datos que pasan del usuario, de la computadora, hasta por lo menos el data center donde está el concentrador de VPN, por lo menos en ese camino los datos van criptografados. Entonces tiene un mínimo de protección para que los datos no sean robados o no sean descifrados por algún atacante en el medio del camino. Uh-huh. Ese es un modelo, ese es un punto. El otro es, o sea, el ambiente de la casa es mucho más inseguro que el ambiente corporativo. Entonces, eso es el primer punto. Ahí viene la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para tornar nuestro ambiente nuevo de trabajo, que ahora es la casa? ¿Cómo hacer para que esto sea un poco más robusto y menos fácil de atacar por los hackers? Entonces, nosotros vimos obviamente como un 400% de aumento de hackers en este nuevo escenario de home office, exactamente porque los atacantes sabían del eslabón débil ahí, de toda la gente tratando de conectarse de alguna manera. Entonces, lo básico de lo básico es, bueno, ¿cuál es la protección que tengo en el Wi-Fi de mi casa? ¿Tiene alguna clave? ¿Es una clave que todos los vecinos la conocen? ¿Es algo obviamente cualquier hacker lo va a descubrir o no? Entonces, preocuparse con las cosas básicas. Entonces, si mi Wi-Fi tiene algún tipo de protección, si tengo un antivirus actualizado en mi máquina y el tercero, si tengo una VPN por lo menos para los datos que vayan cifrados desde mi computadora hasta la compañía. Entonces son las tres cosas básicas para empezar. Obviamente esto es lo básico, es cualquier compañía que empiece a trabajar de manera remota tiene que preocuparse por lo menos con estos básicos en relación a la tecnología. Seguridad no es apenas tecnología, es un trípode que tiene como base la tecnología, es uno de los pilares, los otros dos son procesos y el tercero es personas, entonces es un trípode. Cuando estamos hablando de procesos, obviamente uno tiene que empezar a preocuparse con escribir una nueva política de seguridad para el usuario remoto. Entonces, es muy distinto trabajar en la compañía y trabajar en su casa. Entonces, ¿cuál es la nueva política de trabajo del home office o del teletrabajo? Eso es algo que la gente tiene que escribirlo, tiene que mandarlo. Y el tercer pilar del trípode es personas. O sea, las personas tienen que ser entrenadas, capacitadas, pasar por entrenamientos de phishing, de cómo no caer en las trampas más fáciles de los hackers, etc. Entonces, esos tres pilares, tecnología, procesos y personas, tienen que ser de alguna manera estudiados, trabajados, entrenados. O sea, esta información tiene que llegar al usuario de una manera muy fácil y accesible para que todos puedan seguirlo. Correcto. De cara al CIO y enfocándonos justamente en la dimensión de los procesos, tú has destacado un elemento muy importante que es, bueno, la tecnología es sin duda un soporte para el desarrollo de las políticas. Pero es un hecho claro bueno, que esto es una situación inesperada e inédita la que se presentó en nuestras industrias, ¿no? ¿Cuál crees tú que deberían ser los elementos claves de estas políticas de contingencia para aplicar el trabajo remoto seguro? Te lo pregunto porque inclusive en el contexto de crisis de esta pandemia, muchos expertos han señalado que es posible que vivamos un próximo ciclo, ¿no?
de superado el proceso de confinamiento, mientras no haya una vacuna, nadie descarta que volvamos a sufrir de determinados periodos nuevamente de confinamiento. Entonces, ¿qué componentes claves tiene una política de seguridad desde la perspectiva de los CEOs y de los CISOs de las empresas? Sí, muy buena pregunta. En realidad, estamos viviendo una época de incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar mañana, nadie sabe si de repente se descubre una vacuna y no hay ninguna garantía que no va a surgir un COVID-20. Es correcto. Entonces, entonces, en realidad, lo que muchos dicen es ahora estamos que tratar de reaprender nuestra vida y cuál sería el nuevo normal. O sea, no apenas el teletrabajo nuestro aquí en TI, pero nuevo trabajo o el nuevo teletrabajo en toda la economía, o sea, comprar digitalmente, vender digitalmente, relacionarse digitalmente, todo lo que caer muchas, es un cambio muy disruptivo en el sentido de que no todos, o sea, las empresas estaban preparadas para eso, entonces ahora si esto sigue más tiempo de lo que uno estaba pensando, ¿no? Es algunas semanas, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, de repente puedo decir que son 6 meses, un año o el año que viene llegamos, o sea, esto puede llegar a ser el nuevo normal, la nueva normalidad, desafortunadamente. Si es así, ¿cómo tenemos que prepararnos? ¿Cuáles son los componentes de la política, como dijiste? Entonces, en realidad, los atacantes siempre se preocupan, como cualquier, ya que estamos llegando a un nivel de muy profesional de atacantes, de hackers y de atacantes cibernéticos, ya que la economía ahora nueva no va a ser tan física y mucho más digital, podríamos decir que más que nunca los ciberdelincuentes o los atacantes van a trabajar mucho más que antes, o sea, sabiendo que toda ahora la economía va a ser digital, obviamente todos los robos y todos los problemas que teníamos antes físicos se pueden trasladar al ambiente virtual. Entonces, en realidad, nuestra nueva realidad virtual tiene que ser mucho más segura de lo que es hoy. En ese sentido, ahora, para sobrevivir las primeras semanas, lo que acabé de decir, que estamos hablando de, ok, de crear lo básico, antivirus, VPNs, claves de Wi-Fi cifrados, reescribir una política de seguridad, entrenar a las personas, todo eso es básico, pero nunca va a ser suficiente para los nuevos métodos de ataques que ahora van a contar con inteligencia artificial, con machine learning y todo eso para el mal también, no para apenas para defenderse, pero para atacar. Entonces, toda la infraestructura de cibernética que tenemos ahora, un ecosistema que nos permite protegernos, no va a ser tan suficiente en el presente y en el futuro mucho menos. Es decir, una nueva arquitectura que no se tenga como base apenas la protección se hace necesaria desde el punto de vista de tecnología. Ya hay más o menos un consenso en la comunidad de seguridad normal que nuevas arquitecturas, no apenas basadas en la protección, pero sí en la respuesta a incidentes, que es conocida como confianza cero o zero trust, es algo sumamente interesante e importante que debería empezar a ser pensado y planeado a corto plazo para, de alguna manera, ser incorporada y implementada en las nuevas corporaciones. Y en este sentido, quería consultarte justamente cómo es el giro de paradigma con la aproximación de confianza cero a la hora de desarrollar una política de seguridad de datos. ¿En qué se sustenta? Por lo que entiendo, ya no en el tema de confiar sencillamente en los sistemas de protección, porque como bien dices, da la sensación de que los ciberatacantes van 2 pasos adelante siempre, o por lo menos uno. ¿Cómo un poco lo desarrollan? Y posteriormente, me gustaría mucho conocer cómo hacen ustedes desde Unisys el abordaje de estos desafíos, ¿no? Muy interesante la pregunta y la respuesta es un poco amplia también, o sea, hay varios aspectos que podríamos responder por ahí. Primero, recordando antiguamente de dónde salió el concepto de confianza o no confianza o cero confianza, o sea, a principio de las redes, cuando fueron creadas las redes en la década de 70, el protocolo TCP/IP por los militares norteamericanos, después en 95, el protocolo TCP/IP se hizo público y se creó la Internet pública, comercial, donde todos podrían conectarse. En realidad, en esa época, cuando se empezaron a usar redes públicas para comunicarse, se decía
todos los datos estaban dentro de una corporación, dentro de un perímetro, todos los usuarios estaban dentro de esa corporación, de ese perímetro, y lo más normal era decir, bueno, aquí dentro yo pongo una protección perimetral, que es con un firewall, que protejo, permito aquí adentro los datos y los usuarios de esta corporación, y lo que es afuera no es confiable, entonces cierro la puerta, o siempre quien quiere entrar tiene que pedir permiso a alguien ahí que está el firewall. O sea, afuera es no confiable, dentro sí confiable. Eso era el concepto de la década de 90, cuando empezaron a ser creadas las redes comerciales y empezaron a usar la Internet para comunicación con el mundo externo. Entonces, ese concepto de afuera no confiable y dentro confiable cambió totalmente en los últimos años. Ahora, si decimos, por ejemplo, en el último año, en 2019, 62% de los ataques ya vinieron de dentro de las corporaciones. Entonces, ¿qué sentido hay hoy decir que la protección de perímetro todavía es necesaria si el 62% de los ataques cibernéticos del año pasado vinieron de dentro de las organizaciones? Entonces, es ahí que nace el concepto Zero Trust, o sea, afuera es no confiable, aquí adentro tampoco es confiable. Entonces, no es porque estoy dentro de mi corporación que voy a descansarme y ok, está todo bien. No, el atacante ya está aquí adentro. ¿Y qué tengo que hacer yo cuando el atacante está adentro? ¿Qué tengo que hacer yo para no poner en riesgo lo que hago? O sea, y para que no vea lo que estoy haciendo. O sea, cómo responder rápidamente a una amenaza cuando esta amenaza ya está dentro de la organización. Entonces, todo eso son los conceptos de Zero Trust. Apenas haciendo un paralelo sobre las compañías, o sea, vamos a decir, en el ambiente no virtual, pero en el ambiente real, obviamente las empresas que ponen más o hacen más inversiones en seguridad física son obviamente las que tienen algo a perder adentro. Vamos a decir un banco. Un banco tiene las cámaras, tiene las alarmas, tiene los guardias, tienen cámaras arriba y etcétera. O sea, es todo un ambiente muy protegido. Esta protección obviamente tiene un costo. Mucho más que, por ejemplo, que una farmacia de la esquina, que si alguien se entra a robar alguna cosa, va a ser robar un cajero o algo así. Y no hacen tantas inversiones en seguridad. Y en el ambiente virtual es exactamente igual. O sea, cuando se tiene más valor para proteger, cuando los ejecutivos, por ejemplo, de bancos, de grandes empresas globales o multinacionales, están trabajando en sus casas y sí pueden tener grandes pérdidas financieras si alguien les roba la información, obviamente que para este tipo de ambiente, para este tipo de ejecutivo, la protección cibernética tiene que estar en otro nivel. Entonces, y otro nivel, digo, otro nivel de tecnología, otro nivel de inversiones, de la misma manera que un ambiente físico. Entonces, es importante separar o entender que de la misma manera, haciendo analogías con ambientes físicos, hay diferentes tipos de riesgo, hay diferentes tipos de protecciones e inversiones de acuerdo con lo que tenga a perder yo si sufro un ataque cibernético. ¿Cómo han desarrollado desde Unisys soluciones que vayan resolviendo estos desafíos? Perfecto. Entonces, Unisys en realidad, además de, bueno, una de las desarrollo de tecnología desde hace mucho tiempo, siempre estuvo muy, muy a mano con la innovación tecnológica, desde la época de los grandes computadores, de los mainframes, de los ClearPath, etc. Hace poco tiempo, bueno, relativamente poco tiempo, decidió, a pedido del gobierno de Estados Unidos, desarrollar una nueva tecnología que tiene como base exactamente lo que llamamos de confianza cero. O sea, ¿qué pasa si ahora ya hay algún malware dentro de mi red? ¿Y cómo hago para responder rápidamente a ella? Entonces, desarrolló una tecnología que se llama Zero Trust. Es basada en agentes. Nosotros, por ejemplo, los empleados de Unisys, no tenemos VPNs convencionales. Sí teníamos VPNs convencionales para conectarnos a la empresa, pero las VPNs tradicionales fueron sustituidas por esta tecnología de confianza cero. Todos nosotros podemos trabajar desde sus casas o desde cualquier parte o en la oficina usando exactamente la misma tecnología. Y la diferencia es, esta tecnología no nos conecta apenas hasta un concentrador de VPNs, pero lo que tenemos nosotros instalados aquí va a un túnel cifrado desde nuestro computador hasta la aplicación que tenemos que tener acceso para trabajar. Esta aplicación puede estar en la nube, puede estar en el data center de Unisys, puede estar en Amazon, puede estar en Azure.
puede estar donde esté, toda la comunicación va cifrada directamente de los computadores hasta las aplicaciones. Muy distinto a una VPN tradicional, donde la criptografía va apenas hasta un concentrador de VPN. A partir de ahí, toda la comunicación va, lo que llamamos nosotros, sin encripción, o en inglés se dice clear text, o sea, en texto abierto ahí para los atacantes. Entonces, es un cambio ahí de tecnología donde sí podemos tener una seguridad desde el punto de vista tecnológico mucho más efectiva de que las tradicionales VPNs. Correcto. Ajá. Y a nivel de implementación, ¿cómo es la aproximación de estas soluciones? O sea, ¿implica un proceso de diseño muy complicado o realmente es ágil en su implementación? Digo, sobre sistemas empresariales complejos. Muy bien, buena pregunta. Esta tecnología, o sea, es basada en encripción y todo hecho por agentes, es decir, uno tiene que instalar un agente en su computadora y instalar este agente en los servidores físicos o virtuales donde esté la aplicación. Esto no es algo complicado, de hecho, en realidad se puede hacer de manera muy rápida. Tenemos varios clientes por el mundo donde estamos haciendo exactamente esto en este momento con grandes corporaciones en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en Latinoamérica, donde tenían este tipo de problema, tenían grandes problemas de conexión, o huecos o brechas o ataques en las VPNs, etcétera, o sobrecarga las VPNs y todos los problemas de las VPNs, donde estamos ayudando a estas empresas y compañías a implementar una solución de confianza cero, y es algo que puede ser tan efectivo como en 3 días se pone la infraestructura básica, en 2 semanas ya pueden estar miles de usuarios conectados y usando esta nueva infraestructura. Correcto. Y definitivamente el proceso al acortarse de esta manera, también cómo es el modelo de adopción, porque por lo general las inversiones que tenían que hacer los CIOs y los CISOs en tecnología era a nivel de licenciamiento y por lo general sobre cotizaciones por usuario, porque realmente era como la adquisición de licencias de software. Esta nueva visión de ser otros cambia también la manera como los CIOs y los CISOs adquieren la tecnología de protección. En realidad es bastante parecido. También es por licenciamiento, es por usuario o por servidores, o sea, de cuántas aplicaciones y cuáles servidores, cuántos servidores se quieren proteger en esta nueva arquitectura. Entonces, el licenciamiento es parecido. Lo interesante es, todavía del punto de vista técnico, es que otro punto muy interesante en la confianza cero es reducir la superficie de ataque. Cuando yo uso una VPN y me concede, por ejemplo, un malware, por algún motivo un malware se instaló en mi computadora porque yo fui a navegar en un sitio no confiable o porque recibí un email con phishing y cayó una trampa o lo que sea, si tengo un malware en mi computadora y yo no lo sé, obviamente, cuando estoy usando una VPN tradicional, lo único que hace mi VPN es llevar el malware de una manera muy segura y encriptada hasta mi corporación. La VPN no detecta y no toma ninguna acción con cualquier malware que tenga. Una vez este malware en mi corporación, después del gateway de VPN, tiene libre acceso al hacker para hacer lo que quiera, o sea, para los servidores de aplicaciones, de banco de datos, o lo que sea. O sea, la VPN de ninguna manera protege a la corporación de un malware escondido que esté traficando dentro del túnel. Y ahí tiene libre acceso a todo el data center donde estoy llegando después de la VPN. Es tecnología Zero Trust, y ahí obviamente no estamos hablando apenas de Unisys, hay varios players que tienen tecnología Zero Trust, pero el punto muy interesante es que reduce mucho la superficie de ataque. Entonces, cuando estoy accediendo a una aplicación y si por algún caso un malware se infectó y fue por este túnel, no va a tener ninguna visibilidad además de la aplicación que estoy usando. Y no puede llegar dentro de mi corporación y tener visibilidad de todo lo que pasa en el data center. Es una tecnología que oscurece todo lo que no debo ver. Entonces, si yo tengo permiso, es una política de acceso con el menor privilegio posible. Entonces, ese también es un muy importante cambio en la política de seguridad. Hoy la política de seguridad está con mucho enfoque en decir
tal vez procedimientos básicos, pero debería empezar a ser reescrita diciendo, ok, el usuario de tipo recursos humanos, ¿qué sistemas tiene que tener acceso? Ok, este y este y este, no va a haber nada más que esto. Este usuario Ok. de desarrollo, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene derecho a usar? Esto, ok, lo demás va a ser invisible para él. O de ingeniería o de comercial, o sea, de cualquier uno de los tipos de usuarios, de roles que uno tenga dentro de la corporación, todos los accesos tienen que ser revistos o revisitados o redefinidos de acuerdo con el rol de cada uno. Ese es un cambio muy importante en que todas las empresas, independientes de adoptar una tecnología como esta, no tendrían que hacer. O sea, nuevos accesos definidos por rol y no simplemente una tecnología VPN que lo concentra hasta un punto X de la corporación y de ahí el usuario, un hacker puede descubrir todo lo que pasa adentro. Entiendo Entonces, es muy que esa importante el cambio. definición de roles, perdón, Alexis, haría que si, por ejemplo, un usuario, digamos, con un protocolo de uso de aplicaciones en el área de recursos humanos, se mueve a solicitar otras áreas de datos, no sé, de ingeniería, encenderían algún tipo de alarmas para establecer que algo está pasando, ¿no? Esta tecnología también permite lo que se llama de User Behavior Analysis, o sea, eh, es varios, también no es algo que Unisys ha inventado, esto que ya existe, obviamente los Endpoint Protectors o los nuevos programas de antivirus que hay, los llaman de Endpoints, donde entraron varios players nuevos ahí en el mercado, donde sí estudian lo que hace el usuario, cuáles son las aplicaciones que usa normalmente, y cuando algo raro pasa, trata una, dos, tres, cuatro veces en un día a tratar de llegar a un sistema que nunca en la vida lo ha hecho, y etcétera. Entonces, sí prende una alarma y dice, bueno, algo raro está pasando acá. Lo que hace nuestra tecnología es, una vez detectado que algo raro pasa, y está tratando de abrir túneles o abrir accesos o de tener de llegar a sistemas que nunca antes lo ha hecho, esta tecnología le permite aislar el usuario en una manera dinámica. En 10 segundos el usuario está totalmente aislado antes que este malware, muy probablemente es un malware, antes que este malware llegue a la corporación, a un servidor, a una aplicación, o que llegue, por ejemplo, si es un ransomware que hace la encripción de todos los discos duros de la organización, esto se ha aislado antes que el malware pueda tener cualquier movimiento lateral. Entonces, es una tecnología sumamente interesante donde tiene una respuesta a una amenaza inmediata y automática. Correcto. Una penúltima pregunta, y tiene que ver un poco cuando uno observa cómo las compañías a nivel de soluciones de seguridad van evolucionando tan dinámicamente. Siempre a mí me cuesta mucho medir o establecer el impacto real que pueda tener la inteligencia artificial en todo esto que ya están ustedes haciendo de manera dinámica. Es sencillamente un acelerador de los procesos de identificación de vulnerabilidades o realmente viene a cambiar las reglas del juego en cuanto a las tecnologías de seguridad de la información? Muy buena pregunta. Yo creo que un poco de los dos. ¿Y por Ok. qué? ¿Y por qué? Porque en realidad ahí estamos hablando de compañías sí que tienen grandes inversiones en seguridad. Estas compañías tienen lo que se llaman los SIEMs, hacen la correlación de eventos, Security Information and Event Monitoring. O sea, colectan todos los alarmas que vienen de todas partes de la red, hacen una correlación y tratan de entender si lo que está pasando es una amenaza o no. Y de acuerdo con todas las reglas de uso que se configuran los SIEM, pueden determinar, o sea, como output, como salida de la máquina de moler que es un SIEM, se dice, ok, detectamos una nueva vulnerabilidad y las acciones son, puede ser una nueva regla en el firewall o aplicar un nuevo patch en tal servidor o en tal aplicación o un conjunto de los dos o varias acciones que tienen que ser hechas como salida del SIEM. Lo que hacemos nosotros con esta tecnología es conectamos esta tecnología al SIEM y la respuesta, en vez de ser manual, en vez de tener que pedirle a un ingeniero del SOC o del Security Operations Center que tome alguna acción, dependiendo de la gravedad que pase, cuando se detecta que realmente es una amenaza y que si es un ransomware, muy rápidamente se va a mover lateralmente. Antes que esto pase, se puede aislar. Y entonces es lo que llamamos nosotros de SOAR, o sea, Security Orchestration Automatic Response, que es algo que se conecta a la salida del SIEM. Tiene las funciones también de SOAR, o sea, se puede rápidamente tomar una acción que se podría tomar horas o días si fuera hecha por
el punto de vista humano, eso se hace dinámicamente antes que un malware pueda infectar toda la corporación. Correcto. Bueno, y una última pregunta, Alexis, tiene que ver en tu perspectiva regional de la situación de América Latina. ¿En qué fase están nuestras grandes corporaciones? Quiero decir, ¿están en el momento de atacar la contingencia del trabajo remoto? ¿Están ya desarrollando políticas de equipos remotos de trabajo, que ya es una visión más sustentable en el tiempo? ¿Cuál es el feeling para ti de esta nueva normalidad que se nos está imponiendo a una velocidad increíble? Bueno, yo creo que así, hablando de las grandes corporaciones, están todas en exactamente la misma página, o sea, redefiniendo políticas, pensando qué pasa si esto no es breve y si sigue a ser la nueva normalidad. Entonces, están todos en el momento de planear el futuro. O sea, primero fue el primer shock, qué está pasando con el mundo. Segundo, bueno, cuáles son las consecuencias. Y ahora que ya se sabe qué está pasando, cuáles consecuencias. El tercero, bueno, vamos a planear el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la redefinición de políticas? ¿Qué es lo que tenemos que o sea, las políticas tienen que ser ahora definidas por el menor acceso posible para disminuir la superficie de ataque. Tenemos que entrenar a las personas para no caer en las mismas trampas de siempre. Y tenemos que usar tecnologías. La última palabra en tecnología, ya que los hackers, como nunca ahora van a empezar y ya están atacando los ambientes virtuales, que van a ser la gran mayoría de los negocios de la humanidad de aquí por delante. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo adoptar las arquitecturas Zero Trust y etcétera? Algo interesante es, por ejemplo, lo que está pasando aquí bueno, vivo en Brasil, estoy aquí en São Paulo y en realidad las compañías públicas de acá tuvieron, como todo el mundo, esta sorpresa del día para la noche, tiene que mandar a sus empleados a trabajar desde su casa. Como muchas de ellas no estaban preparadas para esto, le pidieron a la gente, bueno, tienes un computador en tu casa, usa lo que tengas ahí, te conectas para acá. Entonces, lo que se llama, en primer momento, todos usan lo que se llama BYOG, o sea, Bring Your Own Device. En este tema no es el B, no es Bring, porque está en la casa. Stay with your own device sería. Esto es. Pero de cualquier manera, lo que se está definiendo y redefiniendo en las políticas públicas en Brasil, por ejemplo, es que a partir de enero de 2021, todas las empresas públicas ya deberían estar preparadas con computadores corporativos, con computadores gestionados, administrados por el TI de las grandes empresas, para que puedan mandar a sus empleados a trabajar desde sus casas con el mínimo de protección y mínimo de infraestructura. Entonces, es un cambio totalmente radical de lo que existía antes. Entonces, si obviamente las empresas públicas ya se están moviendo en ese sentido, mucho más las empresas globales de tecnología. Correcto. Mira, Eduardo Montiel te tiene una pregunta concreta y es, ¿qué herramientas o aplicaciones consideras que son fundamentales para tener un trabajo remoto seguro? Bueno, primero, seguro, del punto de vista cibernético, es algo que existe apenas en el mundo ideal. O sea, nunca jamás van a decir que algo es 100% seguro. Lo máximo que usa la seguridad cibernética es disminuir los riesgos. Si alguien dice que algo es 100% seguro, eh, si es hoy, muy probablemente mañana puede no ser. Entonces, Claro. lo que trabajamos todos nosotros es disminuyendo los riesgos. Lo mínimo de infraestructura deseable para una compañía que no es tecnológica o que no es, digamos así, no es un banco, no es una multinacional, no es global. Lo mínimo, obviamente, es reescribir los procesos, tratar de dificultar al máximo la vida del atacante, es que teniendo claves Wi-Fi, claves no obvias, obviamente, en el Wi-Fi, cambiarlas de tiempos en tiempos, no hacer las capacitaciones al usuario, no caer en las mismas trampas de phishing, de los correos, no navegar por los ambientes o obviamente, ¿cómo se llama?, de contenido dudoso, que obviamente tienen muchos malwares escondidos por ahí cuando uno va a determinados sitios de internet. Entonces, todo eso es clave. Entrenamiento, VPNs, antivirus y protección minimal en Wi-Fi. Eso es para, como decir, ser un usuario regular de que no es un foco o no es un target, no sé cómo diría, pero es un foco de un atacante cibernético. Ahora, si estamos hablando de compañías globales, si estamos hablando de bancos, si estamos hablando de alguien que tiene mucho a perder, si es atacado, ahí sí, para este tipo de usuarios es totalmente recomendable adoptar tecnologías Zero Trust con nuevo nivel de seguridad, con cifrado de comunicación entre usuario y aplicación, donde esté la aplicación. Entonces, ahí se aconseja muchísimo una arquitectura Zero Trust.
Correcto. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Alexis, bueno, Alexis Aguirre es director de seguridad de la información para Unisys en América Latina. Yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos. La verdad que el tema de la seguridad de la información en el futuro inmediato se va a poner mucho más complejo y mucho más emocionante. Y a todas las personas que nos han acompañado, darle las gracias y además el compromiso de hacerles llegar luego la versión de enlace de esta conversación. No sé si tenemos una recomendación de cierre, Alexis. Sí, claro, la recomendación es, yo creo que diría que en estos momentos que estamos viviendo, la tolerancia arriba de todo es muy importante, la calma, la tranquilidad, o sea, mucha gente se desespera, ¿qué vamos a hacer? Y es el fin del mundo y etcétera. Yo creo que en realidad mi recomendación es mucho más en el sentido humano, en el sentido de que el ambiente de trabajo, si las personas están más nerviosas, están más preocupadas, están más tensas, tienen miedo del futuro, entonces yo creo que el momento es ahora mucho más de reinventarnos, no apenas el trabajo, pero reinventarnos como sociedad, de ser más tolerante, de ser, como dicen en inglés, be nice, o sea, tener mucho más humanidad en este momento. Yo creo que la parte tecnológica ya la revisamos, ya la hablamos, entonces creo que mi recomendación final sería mucho más para el lado humano. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado. Alexis, de nuevo te reitero mi agradecimiento y atentos porque la próxima semana cambiamos un poco la línea de la conversación. Vamos ya no a hablar de tantos riesgos y tantos agobios de en nuestra seguridad en el nuevo contexto del teletrabajo, sino que también estaremos hablando de oportunidades y esta vez conversaremos con expertos en fintech que nos van a estar hablando de nuevos proyectos y nuevas oportunidades de negocio que en el entorno de la pandemia se están desarrollando en América Latina. Alexis, encantado, agradecido, mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.